tenía como 6 años, me despertaba seguido en la noche para ir al baño. Miraba por el pasillo, hacia el baño y la recámara de mi hermana, y por un tiempo, sin falta, veía esa figura alta, oscura, parada en la habitación de mi hermana. Era tan alta como el marco de la puerta, quizá un poco más, y la veía envolver sus dedos alrededor del marco de la puerta. A veces se asomaba lentamente la cabeza por la esquina de la habitación de mi hermana. Solo me miraba, pero nunca se acercaba a mí, ni nada, ni salía de la habitación. Tenía, tenía ojos enormes y parecía un hombre. Definitivamente no era una mujer. No tenía pelo ni barba. Estaba vestida de negro y me negaría a acercarme a usar ese baño. En vez de eso, corría por la oscuridad total, con las manos como si fueran anteojeras en las esquinas de mis ojos. Corría todo el camino por 2 tramos de escaleras hasta donde mi papá dormía en el sillón, para que me llevara al baño del primer piso. Y él me subía de nuevo a mi cuarto, pero la figura ya no estaba. Todo esto empezó a pasar justo antes de que mis papás pasaran por un divorcio muy complicado. En ese entonces mi mamá dormía en su recámara, cerca de la mía, en el segundo piso, y mi papá dormía allá abajo en el sótano. Mis papás tenían una relación extremadamente tóxica. Gritaban y peleaban constantemente. Se aventaban cosas el uno al otro. Y después mi mamá le fue infiel a mi papá con su mejor amigo. Ahora que soy mayor, a veces pienso si la entidad se sentía atraída por la negatividad de nuestra casa. Y perdón, soy muy malo contando historias. Lo intenté, pero esto todavía me hace llorar de miedo. Del miedo que me causaba cuando lo recuerdo. Nunca he vuelto a ver algo así. Y espero no volver a ver algo así. Cuando tenía 5 años, fui a despertar a mi abuelo para que me llevara a la escuela. Y no despertaba. Falleció mientras dormía. Él era un pilar en mi vida y mi mejor amigo en ese entonces. Y no sabía cómo lidiar con eso. Tuve que ir a la escuela horas después de que lo sacaran de la casa. Y era el día de mostrar y contar. Entonces me paré y les conté todo lo que me había pasado esa mañana. Unas semanas después, dormía con la puerta abierta. Quedaba justo al final de un pasillo largo en esa casa de 100 años, con una ventana al final. Y una noche me desperté y vi su cara en la ventana. Me asusté muchísimo, así que la persiana estuvo cerrada desde ese momento. Pero se pone más loco. Unas noches después me desperté y lo vi caminando hacia su habitación al final del pasillo. Lo llamé y él, no estoy mintiendo, se dio la vuelta. Vino a mi habitación y me dio una galleta de maní y un sorbo de su Sprite, como siempre hacía cuando estaba vivo. Nunca lo olvido y creo en los fantasmas a partir de ese día y gracias a él. Cuando me mudé, lo vi una última vez al final del camino, de la entrada. Pude verlo, me estaba saludando. Lo escuché en mi cabeza diciéndome que todo iba a estar bien y que yo iba a estar bien. Fue tan real para mí a esa edad que se ha quedado conmigo durante mis últimos 35 años de vida. Gracias, abuelito. Un amigo de la infancia, ya fallecido, que tenía más o menos la edad de mi mamá, unos 20 años mayor que yo, nos contaba esto. Lo llamaremos Will. Vivíamos en una zona muy rural de Virginia. Cuando Will tenía 12 años,
él y otros chicos del pueblo se metían en el bosque, que entonces estaba sin desarrollar, a construir fuertes, docenas de ellos. Así, donde sea que estuvieran en el pueblo, siempre tenían uno cerca. Un día, después de clases, Will quedó en encontrarse con algunos chicos en uno de esos fuertes. Llegó primero, así que se escondió a esperar a los demás. Después de un rato, escuchó ramas crujiendo y pasos lentos. Pensó que eran los otros chicos y decidió que sería gracioso saltarles y asustarlos. Pero justo cuando estaba a punto de asomar la cabeza y gritar, porque estaba totalmente oculto, vio un destello de blanco. Miró entre las ramas y vio una camisa blanca como la nieve, que se había detenido justo al lado de donde él estaba escondido. Sabiendo que no era ninguno de los chicos, miró hacia arriba y vio a un hombre con una cara que describió como lo más horrible que he visto en mi vida. Dijo que el hombre simplemente se quedó ahí parado, mirando a su alrededor, y juró que estaba olfateando el aire. Finalmente, después de unos minutos, el hombre gruñó o bufó muy fuerte y luego caminó lentamente. Tan pronto como desapareció de la vista, Will salió corriendo como nunca antes ni después. Cuando llegó a casa y contó lo que pasó, le prohibieron volver a ir a esos fuertes. Y no volvió por mucho tiempo. Todavía recuerdo cuando me contó esta historia, le seguía afectando 40 años después. Dijo que sabía que ese hombre, si lo hubiera encontrado, lo hubiera matado. No había razón para que un hombre adulto con una camisa extrañamente impecable estuviera en medio del bosque, a menos que Will estuviera siendo seguido. Cuando le pregunté qué era tan inquietante de la cara del hombre, solo suspiró y me dijo: tenías que haberla visto. Y nunca quiso seguir hablando. En fin, escuché esto cuando tenía unos 14 años y siempre se me ha quedado grabado. Mi mamá supo que se iba a morir antes de que le pasara. La noche que murió, volvíamos en caravana de una reunión familiar. Mi hermano pequeño y yo íbamos en el carro de mi mamá con ella. Yo estaba en el regazo de mi mamá en el asiento del pasajero y mi hermano estaba atrás con la hermana y el cuñado del novio de mi mamá. El novio de mi mamá manejaba. Había otra pareja manejando una camioneta con una camper detrás del carro de mi mamá. Mi mamá le dijo a su novio que se orillara y que nos cambiáramos a la camioneta. La camioneta se adelantó al carro de mi mamá y vio el carro de mi mamá siguiéndonos por detrás, destrozada de que ahora viajábamos con desconocidos. Unos minutos después, un borracho se pasó de carril y chocó de frente contra el carro de mi mamá, matando a mi mamá y a la pareja de atrás. Solo el novio de mi mamá sobrevivió con heridas graves. Con los años, todos los hermanos y hermanas de mi mamá me contaron que antes del accidente, ella fue a verlos diciendo que sentía algo malo, que algo malo iba a pasar y que si eso pasaba, por favor se aseguraran de que mi papá no tuviera la custodia de nosotros porque él tenía problemas graves de drogas. Bueno, mi abuela materna peleó por nuestra custodia, la ganó y nos crió a mi hermano y a mí. Y lo hizo muy bien, muy bien. Tuvimos muchos tíos y tías que nos cuidaron mientras crecíamos. Mi mamá tenía 8 hermanos y hermanas. Eso pasó en 1986. Pero también vi a mi mamá una vez cuando tenía 22. Estaba pasando por una etapa muy difícil, mental y emocionalmente, y la extrañaba mucho. Iba caminando por la calle, miré a mi izquierda y ella estaba caminando conmigo. Y luego desapareció. Supe en ese momento que mi mamá siempre está pendiente de mí, y eso me ha dado consuelo toda mi vida.